Muy buenos días a todos, bienvenidos a su casa First Naples Español. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Cómo están esta mañana? Amén. Gloria a Dios porque estamos aquí, podemos adorar y servirle con libertad. Amén. Bienvenidos el día de hoy nuevamente a su casa. Si hoy nos estás visitando por primera vez, queremos conectar contigo y ayudarte y caminar contigo en cual sea la etapa de tu vida que te encuentres. Puedes enviar la palabra conectar al 239-239 o puedes escanear este código en el folleto o incluso acercarte en persona y hablar con alguno de nuestros servidores. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Bendita Certeza. Es una serie que hemos estado estudiando en la epístola de Juan, de Primera de Juan. Así que voy a invitarlos nuevamente a ponernos de pie para que así podamos honrar la palabra de Dios. Hoy estaremos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez has tenido esa curiosidad por saber de dónde vienes? ¿Te ha sucedido como a mí? No sé si alguna vez en tu vida has sentido esa curiosidad de dónde provienes tú. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, había algo que siempre le llamaba la atención a la gente. Y lo que sucedía es que yo era bastante blanco cuando era pequeño. Y mi papá era moreno. Entonces, de vez en cuando, la gente me decía en broma, ¿tú estás seguro que ese es tu papá? Y aunque yo sabía que estaban jugando conmigo, cuando uno es niño a veces empieza a pensar, bueno, espera, ¿será que tienen razón? Y el problema era que en aquel entonces, en los años 80 y 90, no teníamos las pruebas de ADN, las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, para mí era imposible sacar mi teléfono y enviar una muestra y decir, bueno, vamos a resolver este asunto de una vez por todas. Así que tenía que confiar en algo más sencillo. Tenía que confiar en mi propia evidencia. Y yo tengo una marca exactamente igual a la de mi papá. Así que cuando yo escuchaba a todo el mundo hablar esas cosas o decirme eso, yo no me preocupaba por lo que decían, porque yo sabía que yo tenía la prueba. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que muchos años después me sucedió exactamente lo mismo con mi hijo, esta vez como padre. Porque recuerdo que cuando mi hijo nació, el mayor, era prácticamente albino. Era tan blanco que hasta las enfermeras dudaban en entregármelo. Pero yo no necesito una prueba de ADN para saber que es mío, porque yo había estado con él desde que nació, porque yo tenía la pulsera del hospital que confirmaba que yo soy su padre, y porque además mi esposa vive recordándome constantemente lo idéntico que es a mí. Pero esa misma curiosidad por saber quiénes somos y de dónde venimos es lo que ha provocado que estas pruebas de ADN se hayan vuelto tan populares en los últimos años. Hoy en día las personas pueden enviar una pequeña muestra de saliva y unas semanas después reciben todo un informe. Y ese informe les indica de dónde vienen sus antepasados. Y muchos de ellos descubren cosas que no sabían. Algunos descubren raíces familiares en lugares que nunca se imaginaron. Otros encuentran familiares que ni siquiera sabían que existían. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué estamos tan obsesionados con eso? ¿Por qué queremos saber estas cosas? ¿Por qué nos importa tanto saber de dónde venimos?
es porque hay algo dentro de nosotros que quiere saber dónde pertenecemos. Algo muy profundo de nuestro ser quiere saber quién es nuestra familia y a dónde pertenecemos. Y en este caso, Juan está escribiendo esta carta a su familia de creyentes, a unos creyentes que él ama. Y él quiere que ellos sepan que tienen vida eterna. Y la razón por la que Juan tiene que escribir esta carta es porque algunas personas que antes estaban en la iglesia se habían apartado y ahora estaban enseñando una verdad muy diferente acerca de Jesús. Y estas personas decían tener un conocimiento especial de Dios, una revelación especial que solo ellos tenían y que eso los colocaba por encima del resto de los creyentes. Decían tener un conocimiento que los guiaba a Jesús. Entonces, estas personas afirmaban ser hijos de Dios. Sin embargo, su vida y lo que predicaban afirmaba algo distinto. Afirmaban que eran hijos del diablo. Y es por eso que hoy llegamos a este pasaje. Es por eso que hoy Juan nos va a presentar una prueba de paternidad espiritual para que tú y yo sepamos de quién somos realmente hijos. Y esta es la prueba y la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Nuestra vida gira en torno a nosotros mismos o refleja el amor de Cristo hacia los demás? Vamos a comenzar en el punto 1 y vamos a ver la línea de Caín y cómo se ve una vida centrada en mí. Acompáñame al versículo 11. Comienza Juan diciendo así: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando Juan dice desde el principio, ¿a qué se está refiriendo? ¿Estamos hablando desde el principio del ministerio de Jesús o estamos hablando desde el principio de la creación? Bueno, en realidad en todo, porque es el mismo mensaje que Dios ha dado desde el principio. Y Jesús lo resumió en 2 leyes principales, cuando dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Y Juan les está diciendo, ese es el mensaje que ustedes han recibido, no solo de Jesús, sino que conocemos desde el principio. Ahora, cuando vemos este ¿por qué conecta este pasaje con el versículo anterior? Y el versículo anterior es el versículo 10. Y en ese versículo, como recuerdan, lo vimos la semana pasada, Juan acaba de dividir prácticamente a toda la humanidad en 2 familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y a lo largo de la carta también Juan nos ha venido mostrando otros contrastes. Nos ha mostrado, por ejemplo, el Cristo y el anticristo. Nos ha mostrado el contraste entre la verdad y la mentira. Nos ha mostrado el contraste entre la luz y la tiniebla, entre los justos y los injustos. Y ahora está añadiendo una evidencia más, otro contraste más: el amor y el odio. Y cuando leemos este pasaje debemos entender que todos los que estamos aquí, tanto tú como yo, pertenecemos a una de estas 2 familias espirituales. No hay punto medio, tú perteneces a una de esas 2 familias espirituales. Porque a pesar de que todos somos creados por Dios, no todos somos hijos de Dios. Porque la realidad y lo que nos enseña la palabra es que nosotros nacemos separados de Él. Nacemos bajo el dominio del pecado. Entonces necesitamos nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo para poder formar parte de la familia de Dios. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos a qué familia pertenece una persona? ¿Cómo distinguimos entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Bueno, Juan ya nos dio la respuesta en el versículo 10. Él dice: en esto se reconocen. Es decir, hay evidencia visible. Juan nos está diciendo, hay manera de reconocerlo. Como por ejemplo, mis hijos, ellos no tienen que esforzarse por ser mis hijos. Ellos simplemente, les guste o no, son mis hijos. Con el paso del tiempo comienzan a parecerse a mí. Comienzan a hablar como yo. Hacen incluso a veces algunos gestos como yo. Y hasta reaccionan como yo. Pero el parecido familiar que tenemos ellos y yo no es lo que crea la relación. Es al revés. Más bien, eso revela la relación que tenemos. En ese sentido, lo mismo ocurre espiritualmente. Los hijos terminan pareciéndose a su padre. Entonces Juan nos dice, si Dios es tu padre,
Su carácter comenzará a reflejarse en tu vida. Pero por el contrario, si el diablo es tu padre, su carácter también se reflejará en ti. Entonces, ¿cuál es esa evidencia? Juan nos responde claramente y nos dice, uno practica la justicia y ama a sus hermanos. El otro vive dominado por el pecado, la codicia y el odio. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido viendo, iglesia, tarde o temprano lo que hay dentro de nuestro corazón termina manifestándose por afuera. Como bien lo dijo Jesús, el árbol y su fruto revelan realmente lo que hay en la raíz. Y para mostrarnos esto, entonces Juan nos lleva al comienzo de la historia humana. Nos lleva a Génesis capítulos 2 al 4. Y allí vemos que, según la Biblia, Dios creó un mundo perfecto. Él creó a Adán y a Eva para que vivieran en comunión con Él y para que ellos se amaran el uno al otro. También los tomó y los puso en un jardín y les dio autoridad sobre toda la creación. Pero también les recordó que Él seguía siendo el rey. Entonces ellos debían entender que la verdadera libertad no consistía en hacer lo que ellos querían, sino en confiar en Dios y en vivir conforme a su diseño. Así que cuando llegamos a Génesis 3, aparece Satanás. Aparece Satanás y vemos que su estrategia no fue obligarlos a pecar. No, por el contrario. Lo que él hizo fue seducirlos y convencerlos de una mentira. Y la mentira es que Dios no era bueno y que estarían mucho mejor viviendo a su manera. Entonces, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Creyeron esa mentira. Ellos rechazaron la autoridad de Dios, comieron del fruto prohibido y el pecado entró al mundo. Y es desde ese momento que el ser humano comenzó a vivir a su manera. Desde ese momento el ser humano comenzó a vivir de una manera distinta al diseño original de Dios. Y entonces el ser humano, en lugar de decir mi vida es para Dios, comenzó el corazón humano a decir mi vida es para mí. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor no abandonó a la humanidad en su pecado. Y es por eso que en Génesis 3:15 vemos lo que llaman el protoevangelio. Es decir, una muestra de lo que sería el evangelio. Y después de esa caída, Dios viene y hace una promesa. Dios dice, un día vendrá un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Si continuamos en la historia, en Génesis 4, vemos cuáles son las primeras consecuencias de la caída de Adán y Eva. Y las primeras consecuencias es que ellos son expulsados del jardín, expulsados del paraíso donde Dios los había colocado. Y luego proceden a formar una familia, a procrearse. Y el primer bebé nacido en este mundo quebrantado lo llamaron Caín. Él fue el primer bebé de este mundo quebrantado. Y el segundo bebé en nacer fue Abel, su hermano. Y Adán y Eva tendrían otros hijos, pero la historia bíblica se centra en estos dos hermanos, Caín y Abel. Juan nos lleva de vuelta allá y nos dice en el versículo 12, no debemos ser como ¿quién? Como Caín, que era del maligno, es decir, del diablo, y mató a su hermano. Como puedes ver, Juan no escogió esta historia por casualidad. Juan no simplemente quiere contarnos una interesante historia. Él la escogió por un motivo. Él está mostrándonos nuevamente las dos líneas que recorren toda la historia bíblica. La de Dios y la del diablo. La del Cristo y el anticristo. La de los justos y la de los injustos. Entonces, los hijos del diablo se parecen a Caín. No practican la justicia ni aman a sus hermanos, sino que viven una vida centrada en sí mismos. ¿Y cómo se manifestó eso en la vida de Caín? La palabra nos cuenta en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. La palabra nos dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de su oveja y de las grasas de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó, cambió. Ahora, ambos hermanos crecieron en el mismo hogar.
Ambos hermanos crecieron escuchando hablar de Dios. Ambos hermanos presentaron una ofrenda al Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Eso nos muestra que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo que asisten a la iglesia cada domingo. Vienen cada día, cada domingo a la iglesia. Porque resulta que venir a la iglesia, solo por venir a la iglesia, no nos hace cristianos. No es lo que nos convierte en parte de la familia de Dios. Si tú ves a los dos desde afuera, los dos parecían adorar a Dios. Y los dos estaban tratando de ser buenos y presentando su ofrenda al Señor. Pero había una gran diferencia. Dios miró con agrado una ofrenda, pero no la otra. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios miró una ofrenda con agrado y la otra no? Caín ofreció productos del campo. Abel ofreció de sus rebaños. ¿Será que acaso Dios estaba discriminando? ¿Será que acaso a Dios no le gustaban las frutas? ¿Las verduras? ¿Será que era mejor la carne? No, no era porque Dios prefiriera la carne a los frutos de la tierra. Aunque si me preguntas a mí, yo preferiría 1000 veces la carne. Pero de hecho, más adelante, el mismo Dios establecería que las ofrendas hechas con productos del campo son aceptables. Entonces, el problema no era realmente la ofrenda. El problema no era lo que ellos tenían en sus manos. El problema era lo que ellos tenían en sus corazones. La Biblia dice que Abel trajo los primogénitos de su rebaño y lo mejor de ellos. ¿Te das cuenta? Abel le dio a Dios lo primero y lo mejor. Cuando entregó ese primer animal de su rebaño, Abel no tenía ninguna garantía de que iba a tener otro macho que pudiera reproducirse. Entonces, él estaba entregando aquello que representaba todo para él, su alimento, su sustento, su futuro. Y para tú poder hacer eso, eso requería fe. Por eso, Hebreos 11:4 nos dice que por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y fue por ella que recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Como puedes ver, hermano, la diferencia entre Caín y Abel es que Abel confiaba en Dios y Caín no. La naturaleza de los sacrificios que ellos hicieron nos muestra claramente lo que había en sus corazones. El corazón de Abel pertenecía a Dios. Por eso fue que él ofrendó en fe lo mejor que él tenía. Pero Caín seguía centrado en sí mismo y se acercaba a Dios, pero por obligación, no por fe. Caín le llevó a Dios prácticamente sus obras, como si fuese una propina. No lo hizo como Abel, como un acto de entrega ni de gratitud. Pero Dios es incluso tan bueno que le da una oportunidad a Caín. Dios le da la oportunidad a Caín de arrepentirse. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Dios tiene un diálogo con Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Es decir, Dios le estaba diciendo a Caín, el problema no es solamente lo que hiciste. El problema no es la ofrenda que trajiste. El problema es lo que está gobernando tu corazón. Pero por más que Dios trató, Caín no escuchó. Él cerró sus oídos, su enojo creció, sus celos crecieron, su orgullo creció, hasta que finalmente se levantó contra su hermano y lo mató. Así puedes ver que el primer asesinato de la historia no comenzó en sus manos, no comenzó con sus actos, realmente comenzó en su corazón. Y aquí es donde Juan quiere llevarnos. Porque cuando tú y yo escuchamos que Caín mató a Abel, es muy fácil que inmediatamente nos demos de santurrones y digamos, bueno, yo nunca he hecho algo así. Es más, yo jamás haría algo así. Yo no soy un asesino. Pero luego Juan nos dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino.
Y si te das cuenta, esto se parece mucho a lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dijo que si odias a tu hermano, has cometido asesinato en tu corazón. Entonces, Juan nos dice que el problema no comienza con nuestras acciones. El problema comienza con nuestros afectos, con lo que hay dentro de nuestro corazón. Y el asesinato es simplemente el odio cuando ya llega a ese destino final y cuando ya das la acción final. Eso quiere decir que antes de que Caín matara a Abel, ya lo había destruido en su corazón. Antes de que siquiera alzara una mano contra él, ya lo había destruido en su corazón con enojo, con celos y con resentimiento. Ese es el camino de Caín, el asesinato. ¿Y quién es el asesino desde el principio? Juan nos dice en su evangelio, Juan 8:44, Satanás. Él es el asesino por excelencia, el asesino desde el principio. ¿Y en qué consiste el asesinato en esencia? Juan nos responde, consiste en una vida centrada en mí, en mi comodidad, en mis deseos, en mi beneficio, en mi manera. El asesinato es decir, te perjudicaré para yo poder obtener algo. El asesinato es decir, te haré daño para así poder sentirme mejor. Caín no vio a su hermano como alguien a quien amar, sino más bien como un obstáculo para conseguir lo que él quería. Y tal vez tú estás aquí y dices, pero yo no soy un asesino. Yo jamás he levantado una mano contra mi hermano. Yo no soy así. Pero déjame preguntarte, ¿cuántas veces vivimos pensando solo en nosotros mismos? ¿Cuántas veces buscamos nuestro beneficio, aunque eso perjudique a alguien más? ¿Cuántas veces nuestro orgullo, nuestro enojo o nuestra indiferencia hiere a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos sentido celos, codicia, envidia y hasta hemos hablado mal de nuestros hermanos? Allí te das cuenta, todos hemos sido asesinos en nuestro corazón. Y una vida centrada en mí siempre va a terminar hiriendo a los demás. Ese fue el gran problema de Caín. No comenzó con un asesinato, comenzó con un corazón que decía, mi vida gira en torno a mí. Y cuando tu vida gira alrededor de ti, inevitablemente terminarás hiriendo a todos los que te rodean. Entonces, esa es la manera de Caín. Pero ahora Juan nos va a mostrar algo distinto. Ahora Él nos va a mostrar la manera de Cristo. Y ese es nuestro segundo punto, el amor de Cristo. Una vida entregada por mí. Así vemos que después de mostrarnos el camino de Caín, Juan ahora nos muestra el camino de Cristo. Versículo 16 nos dice, en esto conocemos el amor. En esto conocemos al amor. Yo no sé si te has dado cuenta, pero vivimos en una cultura obsesionada con el amor. ¿No te parece? Tenemos hasta un día del año que se celebra el amor. Todo el mundo dice, amor es amor. No importa quién ames, el amor es amor. Vivimos en una cultura que vive hablando del amor. Hay canciones sobre el amor, hay películas sobre amor, hay libros sobre el amor. Todo el mundo habla del amor. Pero aunque hablamos tanto del amor, muchas veces no entendemos realmente qué significa el amor. Entonces, ¿qué es el amor? Fíjate lo interesante que Juan no nos da una definición. Juan nos muestra una persona. Sí, Él nos dice qué es el amor, pero no dándonos una definición filosófica, sino mostrándonos a una persona. Él nos dice, en esto conocemos el amor. ¿En qué? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En eso conocemos el amor. Él dio su vida por nosotros. Él es el amor. Jesús es la demostración y la definición perfectas del amor. Así que el amor no es como nos dice nuestra cultura, un simple sentimiento, un vaivén de emociones. Hoy te amo, mañana te odio.
Para nada. No es simplemente un sentimiento, porque los sentimientos cambian, suben y bajan. Así que, iglesia, el amor bíblico es el siguiente. El amor bíblico es una decisión, pero no solo una decisión que se demuestra con acciones. Ese es el amor. Y nadie ha demostrado ese amor en esta tierra mejor que Jesús. De hecho, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, es verdad que tú puedes dar sin amar. Todos podemos dar sin realmente amar a alguien. Pero lo que no puedes hacer es amar de verdad sin dar. Si amas a alguien, verdaderamente vas a querer darlo todo. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Mientras Caín decía, mi vida gira en torno a mí, Jesús dijo, mi vida la entrego por ti. Caín tomó una vida. Cristo, por el contrario, entregó la suya. Caín perjudicó a otro para beneficiarse a sí mismo. Cristo se entregó para beneficiarnos a nosotros. Caín estuvo dispuesto a destruir a su hermano para exaltarse a sí mismo. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarte a ti y a mí, que éramos sus enemigos. Esa es la gran diferencia entre la familia de Caín y la familia de Dios. Jesús dio su vida para que tú y yo podamos tener una nueva vida. Pero ¿por qué necesitaríamos una nueva vida? ¿Por qué sería necesario que Jesús dé su vida para darnos a nosotros nueva vida? La respuesta es simple. Es porque nosotros éramos como Caín. Éramos como Caín. No éramos personas buenas que simplemente necesitaban ayuda espiritual. No, éramos malvados. La palabra nos describe como enemigos de Dios, rebeldes que se han rebelado contra Dios. Y siguiendo la lógica que nos muestra Juan en su carta, también éramos asesinos de corazón. Y por eso Juan dice en el versículo 15, en su segunda parte, ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ese era nuestro problema. Porque si tú y yo somos asesinos en nuestro corazón, ¿cómo podemos permanecer en él? El mismo Juan nos dice, ningún asesino tiene vida permanente en él. Pero allí viene la buena noticia. Porque aunque alguna vez fuimos asesinos, ahora en Jesús somos perdonados. ¿Sabes por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y allí en la cruz ocurrió el intercambio más grande y maravilloso de la historia. Jesús tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos y tú y yo recibimos lo que jamás habíamos podido merecer. Es como nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo tomó nuestro pecado para darnos su justicia. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ama? Muchas veces las personas responden mirando sus circunstancias. Bueno, si todo va bien, Dios me ama. Si tengo salud, Dios me ama. Si consigo esa casa que quiero, es porque Dios me ama. Si consigo el trabajo que tanto he buscado, Dios me ama. Pero si las circunstancias cambian, entonces Dios no me ama. El problema es que las circunstancias cambian constantemente. El problema es que los sentimientos también cambian. Entonces van a haber días en que vas a sentir a Dios muy, muy cerca y otros días en los que los sentirás tal vez muy, muy lejos. Entonces, ¿dónde encontramos la certeza del amor de Dios? ¿Dónde encontramos certeza? En la cruz. Allí en la cruz. Porque Dios no simplemente dijo que nos amaba. Él lo demostró. Dios no simplemente se sintió apenado de nosotros y se quedó sin hacer nada. No, Dios sí sintió compasión por nosotros. Pero ¿sabes cómo sabemos que sintió compasión? Porque la compasión te mueve a hacer algo.
Y Dios simplemente no dijo, yo los amo. Él actuó por nosotros. Él entregó a su Hijo por nosotros. Así conocemos el amor. No por nuestras circunstancias, no por nuestros sentimientos, sino porque Cristo murió por nosotros. Así que si tú estás aquí hoy y alguna vez dudas del amor de Dios, solo mira la cruz. Mira a la cruz. Porque, iglesia, la cruz es la prueba eterna de que Dios te ama. Él fue allí por ti y por mí. Y ese amor no solo nos salva, ese amor también nos transforma. Porque todos aquellos que han sido amados de esa manera no pueden seguir viviendo como Caín. No, ahora estamos llamados a vivir como Cristo. Y ese es nuestro tercer y último punto. ¿Cómo se ve la vida del amor cristiano? Es una vida entregada a los demás. Después de mostrarnos el amor de Cristo, Juan ahora nos muestra ese amor transforma también la manera en que pensamos y vivimos. Entonces, si Cristo entregó su vida por nosotros, ¿cómo respondemos nosotros? Versículo 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Y la palabra debemos indica que eso no es una sugerencia. Esa es la respuesta natural. Es la respuesta natural de alguien que ha experimentado el amor de Cristo. Entonces, porque Jesús renunció a sus privilegios, porque Él entregó su vida por nosotros, ahora tú y yo debemos entregar nuestra vida por los demás. Pero la realidad es que probablemente ninguno de los que estamos aquí tendrá que morir físicamente por una persona. Las probabilidades de que alguno de los que estamos aquí tenga que entregar su vida por alguien son mínimas. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con morir o entregarse por los hermanos? Bueno, todos los días, tanto tú como yo, tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida. ¿Cómo? Cada vez que renunciamos a nuestro orgullo para pedir perdón. Cada vez que perdonamos cuando sería mucho más fácil guardar rencor. Cada vez que escuchamos con humildad en vez de querer hablar con arrogancia. Cada vez que servimos aunque nadie nos vea ni nos recompense. Cada vez que damos de nuestro tiempo, de nuestros recursos o de nuestra comodidad para bendecir a otra persona. Eso es poner nuestra vida por los hermanos. Porque el amor cristiano nunca se queda en las palabras. El amor bíblico nunca se queda en palabras. Siempre toma acción. Y Juan lleva esa idea a un ejemplo muy concreto. Por eso en el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo. Ahora pregunto, ¿quién tiene bienes de este mundo? Tú y yo. Todos nosotros. Todos tenemos bienes. Y esos bienes son de este mundo. Y aunque muchas veces yo sé que no nos sintamos ricos, la realidad es que al comparar nuestra vida aquí con la de gran parte del mundo, créeme, somos ricos. Si haces eso, tú vas a descubrir que tú tienes mucho más de lo que millones de personas en el mundo tienen. Porque tú tienes comida en tu mesa, agua limpia, un techo, ropa, transporte, recursos que mucha gente en otras partes del mundo ni siquiera pueden imaginar. Entonces somos ricos en comparación con gran parte del mundo. Ahora, la pregunta es, si un rico como nosotros ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? La pregunta no es si existen personas en necesidad. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando vemos a esas personas con necesidad? Y Juan nos dice, si tenemos recursos, si tenemos la oportunidad de ayudar y vemos a alguien en necesidad, pero decidimos cerrar nuestro corazón y no hacer nada, entonces allí hay un problema. Porque Dios no nos bendice solo para que disfrutemos de sus bendiciones. Dios nos bendice para que nosotros podamos convertirnos en canales de bendición. Imagínense solo por un momento un padre que pasa por la pizzería y compra una pizza grande. Llega a casa contento con la pizza,
La pone en la mesa para que coma toda la familia. Entonces viene uno de sus hijos y toma toda la caja, corre hacia el cuarto y cierra la puerta. Y los demás se quedan allí en la mesa preguntando, ¿y la pizza? Y entonces el hijo responde, no, es mía, es mía. ¿Qué crees tú que diría ese padre? Yo sé lo que yo diría. Yo no te compré esa pizza para que tú la escondieras. Yo te la di para que tú la compartas con la familia. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo con lo que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, nuestra casa, nuestras oportunidades. Pensamos, no, eso es mío. Pero en realidad no. En realidad no es nuestro. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Él simplemente nos ha confiado esas cosas, las ha puesto en nuestras manos para que tú y yo amemos y sirvamos a los demás. Y es por eso que Juan termina esa sección como la termina. Versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes por qué Juan dice eso? Porque las palabras son fáciles. Las palabras son muy fáciles. Todos podemos decir, qué bien, hermano, estoy orando por ti. Todos podemos decir, no, te quiero mucho. Todos podemos decir, tranquilo, cuenta conmigo. Pero el amor verdadero siempre se pone en acción. El amor verdadero siempre cuesta algo. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta comodidad, cuesta sacrificio, porque así fue como Cristo nos amó a nosotros. Él entregó todo de sí y nosotros debemos entregar todo de nosotros. Como debes recordar, al inicio del mensaje hablamos de una prueba de paternidad. Les dije que cuando era niño, algunos bromeaban diciendo que mi papá no parecía a mi papá. Gracias a Dios que yo tenía una evidencia que me daba tranquilidad. Pero espiritualmente también existe esa evidencia. No es una marca en la piel como la que yo tengo de mi papá, sino una marca en tu vida. Una marca en ti, en tu vida. Y Juan nos dice que los hijos se parecen a su padre. Si Dios es nuestro Padre, su amor comienza a reflejarse en nosotros. No perfectamente, porque nunca vamos a amar perfectamente, pero sí cada vez más. Por eso la pregunta no es simplemente, ¿tú dices que eres hijo de Dios? La pregunta verdadera es, ¿tu vida se parece a la de tu padre? ¿Tu vida se parece a la de tu padre? Porque el mundo sigue viviendo a la manera de Caín. El mundo sigue viviendo de esa manera como vivía Caín. Mi vida gira en torno a mí. Pero Cristo vino diciendo, mi vida la entrego por ti. Y ahora los hijos de Dios responden, nuestras vidas las entregamos por los demás. Porque el hijo se parece a su padre. Esa es la prueba de paternidad espiritual. Esa es la prueba. No que nunca fallemos. No que amemos perfectamente. Escucha bien, iglesia. La evidencia de que pertenecemos a la familia de Dios es que el amor de Cristo comienza a hacerse visible en nuestras vidas. La pregunta no es solamente qué decimos creer acerca de Jesús, sino si nuestra vida refleja aquel que decimos que seguimos. Los hijos, amada iglesia, se parecen a sus padres. Y Juan nos dice que los hijos de Dios no aman solo de palabra, sino de hecho y en acción. Amén.